Capítulo 25. O lo hago a mi manera o no lo hago. Mentalidad desértica número 10. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Salmo 78, versículos del 7 al 8. Los israelitas desplegaron mucha testarudez y rebeldía durante sus años en el desierto. Eso es precisamente lo que les hizo morir allí. Sencillamente no hacían lo que Dios les dijo que hicieran. Clamaban a Dios para que los salvara cuando se buscaban problemas. Incluso reaccionaban obedientes a sus instrucciones hasta que mejoraba su situación. Entonces, repetidamente, volvían a rebelarse. Este mismo ciclo se repitió y quedó registrado tantas veces en el Antiguo Testamento que es casi increíble. Y sin embargo, si no andamos en sabiduría, nos pasaremos nuestras vidas haciendo lo mismo. Supongo que algunos de nosotros somos por naturaleza un poco más testarudos y rebeldes que otros. Y claro, asimismo hay que tener en cuenta nuestras raíces y cómo empezamos nuestras vidas, porque eso nos afecta también. Yo nací con una fuerte personalidad, y probablemente me hubiera pasado muchos años tratando de hacer las cosas a mi manera, sin tener en cuenta nada más. Pero los años que pasé siendo maltratada y controlada, unida a mi ya fuerte personalidad, se combinaron para desarrollar en mí un modo de pensar de que nadie me diría lo que tenía que hacer. Obviamente, Dios tuvo que lidiar con esta mala actitud antes de poder usarme. El Señor exige que aprendamos a descartar nuestros propios métodos y seamos flexibles y moldeables en sus manos. En tanto seamos testarudos y rebeldes, Él no puede usarnos. Para mí, testarudo es obstinado, difícil de manejar o para trabajar con. Y rebelde es el que se resiste al control, resiste la corrección, indisciplinable, que se niega a seguir lineamientos comunes. Ambas definiciones me describen tal como era. El maltrato que había sufrido al principio de mi vida me causó muchas de mis actitudes desequilibradas hacia la autoridad. Pero como dije antes en el audiolibro, no podía permitir que mi pasado se convirtiera en una excusa para permanecer atrapada en la rebelión o en otra cosa. La vida victoriosa exige obediencia inmediata y exacta al Señor. Nosotros crecemos con nuestra capacidad y disposición para poner a un lado nuestra voluntad y hacer la suya. Es vital que continuemos haciendo progresos en este aspecto. No es suficiente alcanzar cierta altura y pensar, he llegado todo lo más lejos que pienso ir. Tenemos que ser obedientes en todo, no reservarnos nada ni mantener cerrada ninguna puerta para el Señor en nuestras vidas. Todos tenemos estas ciertas zonas a las cuales nos aferramos todo lo más posible, pero te exhorto a recordar que un poquito de levadura fermenta toda la masa. Primera de Corintios 5, versículo 6. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Y Samuel dijo al rey Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, imágenes domésticas de buena suerte.
Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, versículos del 22 al 23. Un examen de la vida de Saúl nos muestra vívidamente que se le dio una oportunidad de ser rey, pero no mantuvo el cargo por mucho tiempo por causa de su testarudez y rebeldía. Él tenía sus propias ideas acerca de las cosas. Una vez, cuando Samuel el profeta le estaba riñendo a Saúl por no hacer lo que se le había dicho que hiciera, la respuesta de Saúl fue: «Yo pensé». Entonces procedió a expresar su idea de cómo pensaba que debían hacerse las cosas. Primera de Samuel 10, versículos del 6 al 8, 13, versículos del 8 al 14. La respuesta de Samuel al rey Saúl fue que Dios desea obediencia, no sacrificio. Si pensamos demasiado, podemos razonar nuestro camino fuera de la voluntad de Dios. A menudo, no queremos hacer lo que Dios nos pide y entonces intentamos hacer algo para compensar nuestra desobediencia. ¿Cuántos hijos de Dios fracasan en reinar como reyes en vida? Romanos 5, versículo 17, Apocalipsis 1, versículo 6, por causa de su testarudez y rebeldía. La introducción al libro de Eclesiastés en la Biblia ampliada dice esto: el propósito de este libro es investigar la vida como un todo y enseñar que en última instancia la vida carece de sentido sin el apropiado respeto y reverencia hacia Dios. Tenemos que entender que sin obediencia no hay respeto ni reverencia adecuados. La rebeldía mostrada por muchos hijos hoy es consecuencia de una falta del respeto y reverencia adecuados hacia sus padres. A menudo, esto es culpa de los padres porque no han vivido ante sus hijos una vida que inspire respeto y reverencia. Muchos eruditos están de acuerdo en que el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, a quien Dios le concedió más sabiduría que a cualquier otro hombre. Si Salomón tuvo tanta sabiduría, ¿cómo puede haber cometido tantos tristes errores en su vida? La respuesta es simple. Es posible tener algo y no utilizarlo. Tenemos la mente de Cristo, pero ¿la usamos siempre? Jesús nos ha hecho sabiduría de Dios, pero ¿usamos siempre sabiduría? Salomón deseaba andar por su cuenta y hacer lo suyo. Se pasó la vida intentando primero una cosa y después otra. Lo tenía todo y cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, lo mejor de todo placer mundano. Y no obstante, esto es lo que dijo a la conclusión del libro. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios, reveréncialo y adóralo, sabiendo lo que Él es, y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, el propósito original y total de su creación, el objetivo de la providencia de Dios, la raíz del carácter, la base de toda felicidad, el ajuste de todas las circunstancias y condiciones discordantes bajo el sol, y concierne a el deber de toda persona. Eclesiastés 12, versículo 13. En mis propias palabras, esto es lo que entiendo de esta escritura. Todo el propósito de la creación del hombre es que reverencie y adore a Dios obedeciéndolo. Ese es el fundamento de toda felicidad. Nadie puede ser nunca verdaderamente feliz sin ser obediente a Dios. Cualquier cosa en nuestras vidas que esté desordenada será ajustada por la obediencia. La obediencia es todo el deber del hombre. Hasta donde yo lo entiendo, esta es una escritura asombrosa.
y te animo a continuar estudiándola por ti mismo. La obediencia y la desobediencia ambas traen consecuencias. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 19. Nuestra decisión de obedecer o no obedecer no solo nos afecta a nosotros, sino a multitud de otros. Piénsalo. Si los israelitas hubieran obedecido rápidamente a Dios, cuánto más grandiosas hubiesen sido sus vidas. Muchos de ellos y sus hijos murieron en el desierto porque no se sometieron a los modos de Dios. Sus hijos fueron afectados por sus decisiones y también los nuestros. Hace poco, mi hijo mayor dijo: «Mami, tengo algo que decirte y puede que llores, pero escúchame». Entonces, prosiguió diciendo: «He estado pensando en ti y en papi, y en los años que ustedes han dedicado a este ministerio, y todas las veces que ustedes han decidido obedecer a Dios, y cómo eso no siempre ha sido fácil para ustedes. Me he dado cuenta, mami, que tú y papi han pasado por cosas que nadie sospecha. Y quiero que sepan que esta mañana Dios me hizo percatarme de que yo me estoy beneficiando mucho de la obediencia de ustedes, y que lo agradezco». Lo que me dijo significó mucho para mí, y me recordó Romanos 5, versículo 19. Tu decisión de obedecer a Dios afecta a otra persona. Y cuando tú decides desobedecer a Dios, eso también afecta a otros. Tú puedes desobedecer a Dios y decidir permanecer en el desierto, pero por favor, ten en mente que si ahora tienes o alguna vez tendrás hijos, tu decisión también los mantendrá a ellos en el desierto contigo. Puede ser que ellos se las arreglen solos para salir cuando crezcan, pero puedo asegurarte que ellos pagarán un precio por tu desobediencia. Tu vida podría ser mucho mejor ahora si alguno de tus antepasados hubiese obedecido a Dios. La obediencia es algo que llega lejos. Cierra las puertas del infierno y abre las ventanas del cielo. Pudiera escribir un libro entero acerca de la obediencia, pero por ahora simplemente quiero sentar el principio de que una vida de desobediencia es el fruto del pensar incorrecto que lleva a elecciones equivocadas. Trae todo pensamiento en cautiverio a Cristo. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por cuanto vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, versículos del 4 al 5. Nuestros pensamientos son los que nos traen problemas muy a menudo. En Isaías 55, versículo 8, el Señor dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». No importa lo que tú o yo pensemos, Dios ha escrito sus ideas para nosotros en su libro llamado la Biblia. Tenemos que decidir examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, estando siempre dispuestos a someter nuestras ideas a las suyas, sabiendo que las suyas son las mejores. Este es exactamente el principio expuesto en 2 de Corintios 10, versículos del 4 al 5. Examina lo que está en tu mente.
Si no está de acuerdo con los pensamientos de Dios, la Biblia, entonces descarta tus propias ideas y piensa como Él. La gente que vive envanecida de sus propias ideas no solo se destruye a sí misma, sino que muy frecuentemente provoca la destrucción de quienes están alrededor. La mente es el campo de batalla. Es en este campo de la mente que ganarás o perderás la guerra que Satanás ha desatado. Oro de todo corazón para que este libro te ayude a echar abajo toda fantasía y toda cosa altiva y soberbia que se exalte contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Jesucristo.